Amira Fleming se quitó los auriculares y se frotó las sienes con cansancio. Las llamadas al servicio 911 no habían cesado desde esta mañana. Hoy era uno de esos días en los que parecía que todo Council Bluffs decidía meterse en líos al mismo tiempo. 3 accidentes en el cruce de Broadway y West First Street, un incendio en una vieja casa a las afueras de la ciudad, un infarto en un anciano en el supermercado, y eso solo en la primera mitad del turno. Hadis, ¿estás bien? Knox Abbott, su supervisor, se acercó al mostrador con una taza de café humeante. Un turno duro. Aunque Amira llevaba 8 años casada con Baxter Fleming, muchos de sus compañeros la llamaban habitualmente por su apellido de soltera. Estoy bien, sonrió, aceptando el café. Gracias, Knox. ¿Cómo va el incendio de la calle Radford? Está controlado. El equipo de Summers ha hecho un gran trabajo. Knox se sentó en el borde del escritorio. Por cierto, tu llamada sobre el infarto. El viejo está bien. Ya está en el hospital, estable. Menos mal que fuiste tan rápida en contactar con los paramédicos que estaban cerca. Amira asintió. En 6 años de trabajo se había aprendido los nombres de casi todos los bomberos, paramédicos y policías de la ciudad. Conocía sus horarios, sus zonas de patrulla, sus puntos fuertes. Para ella, 911 no era solo un número, sino un complejo sistema de personas interconectadas que salvaban vidas cada día. Abbott, llegó una voz desde la habitación contigua. Teléfono para usted. No hay descanso para los pecadores. Sonrió Knox y se alejó a toda prisa. Amira tomó un sorbo de café y consultó su reloj. Aún quedaban 4 horas para que terminara su turno y después la casa vacía. Baxter volvía a llegar tarde. Reunión importante con un cliente, le había dicho esta mañana, besándola en la mejilla. Rápidamente, casi mecánicamente, como si estuviera cumpliendo un deber fastidioso. El teléfono vibró. Un mensaje de Baxter. No esperes a cenar. La reunión se está alargando. Amira apartó el teléfono y se puso los auriculares. Reunión. Una reunión. De empresa. Clientes. Desde hacía 3 meses, esas eran las únicas explicaciones de por qué llegaba a casa pasada la medianoche, oliendo a perfume ajeno y a alcohol. Servicio 911. ¿Cuál es su emergencia?, dijo, atendiendo una nueva llamada. La mujer al otro lado de la línea estaba aterrorizada e informaba de que su hijo de 4 años se había encerrado accidentalmente en el baño y no podía abrir la puerta. Amira anotó mentalmente la dirección. 27 de Glen Avenue. La patrulla del agente Tadley debería estar cerca. Señora Bennett, mantenga la calma. Voy a enviarle a un agente de policía. Estará aquí en 3 minutos. Mientras tanto, mantengamos a su hijo tranquilo. Cuando por fin terminó el turno, el cielo de Council Bluffs era de un añil intenso. Amira salió del edificio y se estremeció con el fresco viento primaveral. Abril en Iowa siempre era impredecible. Sol por la mañana, viento frío del río Missouri por la tarde. ¿Necesitas que te lleven? Penny Randall, la única despachadora de su turno mayor de 40 años, se ofreció. Gracias, pero iré andando. Amira se abrochó la chaqueta. Me zumba la cabeza después de tantas llamadas. Lo entiendo, cariño. Saluda a tu guapo marido. Amira esbozó una sonrisa tensa y asintió. Una vez había hablado con orgullo a sus colegas de Baxter, el joven y prometedor empleado de Midland Insurance que le había propuesto matrimonio tan románticamente frente a los fuegos artificiales del Día de la Independencia. Ahora intentaba evitar hablar de su vida privada. El camino a casa fue un paseo de 20 minutos, suficiente para despejarse después de un turno ajetreado. Council Bluffs no era una gran ciudad, pero tenía algo acogedor. A Amira le encantaban esas calles tranquilas, los viejos arces, las pequeñas tiendas familiares. Ella había nacido y crecido aquí, a diferencia de Baxter, que se había mudado de Chicago hacía 10 años.
Su casa, de 2 plantas y con un pequeño jardín, estaba en un barrio relativamente nuevo. Nada llamativo, pero no una urbanización típica. La habían comprado hacía 3 años con una hipoteca decente. Nuestro nido familiar, había dicho entonces Baxter, pasándole el brazo por los hombros. Ahora rara vez hablaba del futuro, de niños, de planes de vacaciones. Amira abrió la puerta y encendió la luz del pasillo. Silencio. Se quitó los zapatos, colgó la chaqueta y entró en la cocina. En la nevera había pasta de ayer, que Baxter no había probado desde que se había quedado hasta tarde en el trabajo. Amira calentó una tanda y se sentó a la mesa, mirando las noticias en su teléfono. De repente, recordó que tenía que preparar la declaración de la renta y que el plazo vencía la semana que venía. Baxter había prometido encargarse de ello, pero al parecer se le había olvidado, como tantas otras promesas últimamente. Dejando la cena inacabada, Amira subió al despacho de casa, una pequeña habitación con un ordenador, una impresora y una estantería de papeles. Baxter guardaba todos los papeles importantes en un anticuado mueble de madera con muchos cajones, una verdadera antigüedad heredada de su abuelo. Ahora, los formularios de impuestos deberían estar ¿dónde están? Amira abrió cajón tras cajón, revisando carpetas pulcramente firmadas. En el tercer cajón desde el fondo, encontró una carpeta etiquetada como Impuestos, pero cuando tiró de ella para abrirla, algo se enganchó. Amira frunció el ceño e intentó tirar de la carpeta con más fuerza. Se oyó un crujido y parte del fondo del cajón se levantó, dejando al descubierto un compartimento oculto. ¿Pero qué? En el escondite había una carpeta delgada sin etiquetar. Amira la sacó con cuidado y la abrió. En su interior había impresiones de correos electrónicos, hojas de cálculo financieras y varios documentos con el logotipo de Midland Insurance. Amira empezó a leer, y con cada página sus cejas subían más y más. Según la correspondencia, Baxter y otros empleados estaban ajustando los datos de los siniestros, inflando los pagos. La diferencia se depositaba en cuentas en el extranjero. Una de las cartas contenía instrucciones directas de un tal RH. Sigue como siempre. Los auditores no han encontrado nada. Tu parte se incrementará del 5 al 7%. Jesús, Baxter, ¿en qué te has metido?, susurró Amira revisando el papeleo. También se dio cuenta de otra cosa. Varios de los mensajes eran de una tal Talia Hedges, del departamento jurídico. Uno de ellos decía: «Nos vemos a las 8 como siempre. Te echaré de menos hasta esta noche, ve». La fecha del mensaje era de hacía 3 semanas. Amira sintió que las náuseas le subían por la garganta. Todo encajaba: los retrasos, las excusas, la distancia emocional. No solo la engañaba, también estaba implicado en algún tipo de estafa financiera que podría acabar en la cárcel. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Amira volvió a guardar apresuradamente los documentos en la carpeta, la devolvió a su escondite y deslizó el cajón para cerrarlo. Luego cogió la carpeta con los formularios fiscales y respiró hondo, tratando de calmarse. «¿Amira? ¿Estás en casa?». La voz de Baxter sonaba inusualmente alegre. «Sí, en el despacho», respondió ella, tratando de que no le temblara la voz. «Estoy buscando unos documentos para Hacienda». Baxter apareció en la puerta, alto, elegante, con un traje caro y el pelo rubio oscuro perfectamente peinado. Los ojos azules que antes le habían parecido tan sinceros, ahora miraban con una excitación que ella no comprendía. «Pensé que llegarías más tarde». Se acercó y le besó la mejilla. Olía a colonia cara, pero no a perfume, y Amira se sintió extrañamente aliviada. El turno había terminado a la hora prevista. Amira notó que él no se sorprendía en absoluto de verla en casa, a pesar de que le había dicho que no lo esperara para cenar aquella mañana. Baxter se dirigió a su escritorio y encendió el ordenador. «Tengo una noticia estupenda, cielo»,
se volvió hacia ella con una amplia sonrisa. Me han ofrecido un ascenso. Subdirectora del Departamento de Prestaciones de Seguros. Enhorabuena. Amira intentó sonar sincera. Es estupendo. El viernes hay una pequeña cena de celebración, continuó Baxter, sin darse cuenta de su reticencia. En Levistro. Quiero que vengas conmigo. Amira enarcó las cejas, sorprendida. Durante los últimos meses, Baxter había evitado cuidadosamente salir juntos, prefiriendo dejarla en casa. ¿Así? No sueles insistir en mi presencia en los actos de empresa. Baxter vaciló un momento, pero enseguida recuperó la confianza. Esto es diferente. Solo estarán sus colegas más cercanos. Eres mi mujer. Se acercó y le cogió las manos entre las suyas. Además, echo de menos nuestras salidas. ¿Recuerdas cómo salíamos a restaurantes todos los viernes por la noche? Recordó Amira. Las veces que Baxter la miraba, no a través de ella. Cuando su tacto era sobrecogedor, no receloso. Vale, iré, dijo, y Baxter se animó. ¡Qué bien! Significa mucho para mí. Volvió a besarla, esta vez en los labios, y Amira sintió que una parte de ella aún quería creer en su matrimonio, a pesar de sus sospechas. Ahora tengo que contestar un par de correos, cosas del trabajo. Se volvió hacia su ordenador y Amira salió de la habitación, apretando contra su pecho la carpeta con los documentos fiscales. Sus pensamientos oscilaban entre la búsqueda de pruebas de su engaño y fraude financiero y esta repentina invitación a cenar. Algo no encajaba. ¿Por qué de repente necesitaba su presencia, después de meses de ignorarla e inventar excusas? Amira bajó al salón y se sentó en el sofá, con la mirada perdida. ¿Qué debía hacer con la información que había descubierto? ¿Denunciarlo a la policía? ¿Enfrentarse a Baxter? ¿Hacer como si no supiera nada? Ninguna de las opciones le parecía correcta. Ella lo amaba, o al hombre que solía ser, pero ¿podría hacer la vista gorda ante su traición y posiblemente su crimen? Su teléfono vibró. Un mensaje de Penny. Olvidé decirte que hoy hiciste un gran trabajo en la llamada de Maple Street. Summers dijo que tus claras instrucciones salvaron la situación. Amira sonrió débilmente. Al menos en el trabajo se sentía valorada. Sabía que estaba haciendo algo importante. A diferencia de su propio matrimonio, donde parecía haberse convertido hacía tiempo en un mero adorno en la vida de Baxter. La cena del viernes, murmuró. Bueno, veamos qué te traes entre manos, querido esposo. Se levantó y se dirigió a la cocina para recoger los restos de su solitaria cena, decidiendo aplazar la toma de una decisión hasta el viernes. Quizás una cena de celebración aclararía las cosas. Después de todo, a Baxter siempre se le había dado bien una cosa, crear ilusiones. Pero ahora, por primera vez en su matrimonio, Amira veía a través de ellas. Amira se paró frente al espejo, evaluando críticamente su reflejo. El vestido negro con los hombros descubiertos realzaba su esbelta figura, pero no resultaba llamativo, perfecto para un restaurante levistro. Se recogió el pelo oscuro en un elegante moño, dejando algunos mechones para enmarcar la cara. Su maquillaje era discreto pero meticuloso. Amira había pasado casi una hora intentando parecer natural. «Estúpida», murmuró ajustándose los pendientes. «¿Por qué me esfuerzo tanto?» Llevaba todo el día dudando. ¿Debía cancelarlo o debía ir? ¿Hacer como si no pasara nada o montar una escena? Cuanto más pensaba en los documentos que había encontrado, más se enfadaba consigo misma por su indecisión. Al final, ganó la curiosidad. ¿Qué tramaba Baxter? ¿Por qué necesitaba su presencia en esta cena? ¿Estás lista? La voz de su marido desde el pasillo interrumpió sus cavilaciones. Tenemos que irnos. Ya voy. Amira se miró por última vez en el espejo, inspiró profundamente y salió del dormitorio. Baxter esperaba abajo, vestido con su mejor traje. Su corbata combinaba a la perfección con el pañuelo del bolsillo del pecho, y sus gemelos brillaban bajo la luz de la lámpara de araña.
Le dirigió una mirada apreciativa y asintió con aprobación. «Estás estupenda», dijo, y por un momento Amira creyó ver en sus ojos un destello de su antigua calidez. «¿Nos vamos?» Su coche, un Audi negro de 3 años, era uno de los pocos lujos que se habían permitido desde que ascendieron a Baxter hacía 2 años. Amira había bromeado entonces diciendo que el coche era más apropiado para James Bond que para un agente de seguros de Iowa. Ahora estaba sentada en silencio en el asiento del copiloto, preguntándose si el dinero de la estafa había servido para comprar el coche. El trayecto hasta el restaurante duró 15 minutos. Baxter estaba inusualmente locuaz, hablando de los cotilleos de la oficina, de la nueva máquina de café de la sala de descanso y de los planes de expansión de la empresa. Amira asintió con la cabeza, preguntándose cuánto tiempo podría seguir hablando de esas trivialidades. «Ya hemos llegado», aparcó Baxter y apagó el motor. «Escucha», iba a decir. Vaciló de repente. «Sé que últimamente no he sido el marido más atento. El trabajo me ha robado mucho tiempo, pero ahora te han ascendido y las cosas serán diferentes». Amira enarcó una ceja. «Sí, exactamente». Baxter sonrió aliviado, como si ella lo hubiera liberado de la responsabilidad de inventar excusas. «Más tiempo para nosotros. Quizá incluso unas vacaciones en verano». «Suena maravilloso». Amira intentó poner en su voz un entusiasmo que no sentía. «Primero acabemos con esta noche». Le Bistro era el restaurante más caro de Council Bluffs, con luz tenue, música de piano en directo y un menú en francés. El maître vio a Baxter y sonrió. «Señor Fleming, le estábamos esperando», señaló hacia la trastienda. «Su mesa está lista. El segundo invitado ya ha llegado». Amira lanzó una mirada interrogante a su marido. «¿El segundo invitado? Oh, ¿no te lo había dicho?» Baxter puso cara de inocente. «He invitado a Talia Hedges, de nuestro departamento jurídico. Desempeñó un papel clave en mi ascenso». Amira sintió que el corazón le daba un vuelco. Talia Hedges, la misma mujer de los mensajes. ¿Lo dice en serio? ¿Traer a su mujer a cenar con su amante? ¡Qué amable!, apretó los dientes mientras seguía al maitre. Talia Hedges era exactamente como Amira había imaginado, una rubia bien peinada con una postura impecable y una sonrisa segura. Parecía tener unos 30 años, 5 menos que Amira. Estaba sentada en una mesa bebiendo un sorbo de vino blanco y se levantó cuando se acercaron. «Baxter», sonrió, mostrando una dentadura perfecta. Luego desvió la mirada hacia Amira. «Y tú debes de ser Amira. Por fin nos conocemos». Igualmente, Amira le estrechó la mano, observando la cara manicura y el anillo de diamantes en el dedo anular. «¿Compromiso? ¿Compromiso? ¿O solo una joya?» «Talia se incorporó a nuestra empresa hace año y medio», explicó Baxter, ayudando a Amira a sentarse. «Toda una profesional. Vamos». Talia le dio una palmada juguetona en el brazo. El gesto le resultó tan familiar que Amira apretó los dientes involuntariamente. «Solo hago mi trabajo. Pero si no fuera por las ideas de Baxter sobre reestructurar el sistema de pagos, no tendría ningún crédito». «¿Reestructuración?», preguntó Amira, recordando los documentos que había encontrado. «Suena interesante. Más bien aburrido para los no iniciados», rió Talia. «Todos esos procesos corporativos, la gestión de documentos, la optimización», hizo un gesto con la mano. «Hablemos de algo más agradable. ¿Cómo os conocisteis?». El camarero se acercó y Baxter pidió una botella de champán caro. «Tenemos mucho que celebrar», explicó. «Me he convertido en subdirectora del departamento». «Enhorabuena», sonrió Amira tensa. «Y sí, nos conocimos en un acto benéfico. Baxter acababa de mudarse a Council Bluffs». «¡Qué romántico!». Talia se apoyó la barbilla en la mano. «¿Y a qué te dedicas, Amira?». «Soy despachadora del servicio 911», respondió Amira. «Coordino los servicios de emergencia de la ciudad». «Vaya,
Talia fingió una impresión, pero sus ojos perdieron el interés por un momento. Esto debe de ser intenso. Puede serlo de muchas maneras. Amira cogió el menú. ¿Estás casada, Talia? La rubia parecía ligeramente avergonzada. Oh, no. Estuve prometida, pero no funcionó. Y este anillo es un regalo de mi abuela, mostró la joya. El camarero volvió con champán y Baxter propuso un brindis por su ascenso. Amira bebió un pequeño sorbo, observando cómo su marido y Talia intercambiaban miradas de comprensión. Parecían personas que compartían un secreto. Bueno, ahora Amira sabía cuál. La conversación durante la cena fluyó tranquilamente, saltando de un tema a otro. De vez en cuando, Talia y Baxter intercambiaban bromas de oficina que solo ellos dos entendían, y entonces se daban cuenta e intentaban incluir a Amira en la conversación. Ella respondía cortés pero brevemente, observando atentamente su interacción. Cuando llegó el plato principal, pechuga de pato con salsa de cerezas, Talia preguntó de repente, ¿cómo es vivir en esa preciosa casa de Linden Street? Una vez pasé por delante, Baxter me la enseñó. Se mordió el labio como si hubiera dicho demasiado. Amira bajó el tenedor lentamente. ¿Baxter te la enseñó? Sí. Talia estaba claramente incómoda. Volvíamos de un evento de empresa hace unos meses y por el camino me señaló tu casa. Es encantadora. Muy bonita. Amira se volvió hacia su marido. No sabía que dieras visitas guiadas por nuestro barrio. Baxter se encogió de hombros, tratando de parecer despreocupado. Estábamos de paso, nada especial. ¿Y qué te parece nuestra casa, Talia? Preguntó Amira, dando un sorbo a su vino. Oh, es preciosa, tan acogedora, tan hogareña. Debes de haberle dedicado mucho trabajo y amor. Sobre todo hipotecas, respondió Amira secamente. Pero sí, intentamos que sea cómoda. Tenéis un gusto maravilloso, continuó Talia. Todos esos detalles, los muebles, los cuadros, yo no podría hacerlo, no tengo talento para la decoración. Es mérito de mi pequeña camarera, dijo de pronto Baxter, señalando a Amira. Había una nota extraña en su voz, orgullo o burla. Amira se quedó paralizada. Perdona, ¿qué? Bueno, tú te encargas de la casa, sonrió Baxter con serenidad. Tú eliges los muebles, cocinas, limpias. Yo solo me ocupo de las finanzas. Trabajo a jornada completa, Baxter. Amira sintió que la sangre le subía a las mejillas. No soy camarera. Pero me traes el café a la cama por las mañanas, ¿verdad? Su tono se volvió condescendiente. ¿Me preparas la cena cuando llego del trabajo? ¿Qué no es ser camarera? Talia soltó una risita suave, tapándose la boca con la servilleta. Amira desvió la mirada hacia ella y luego de nuevo a Baxter. Esperaba una velada desagradable, pero no una humillación tan descarada. «Soy tu mujer», dijo en voz baja. «Soy tu mujer», dijo en voz baja. «Vamos», intentó Baxter convertirlo en una broma. «Solo quería decir que cuidas bien de la casa. Es un cumplido». «No, no lo es», Amira dejó la servilleta sobre la mesa. «Y los dos lo sabemos». Se hizo un silencio incómodo en la habitación. Talia se frotaba la servilleta, sintiéndose claramente fuera de lugar. Baxter parecía molesto. Su plan, fuera cual fuera, se estaba saliendo del guión. «Quizá deberíamos cambiar de tema», sugirió Talia tras una pausa. «Baxter me ha dicho que os conocisteis en un acto benéfico. ¡Qué romántico!». «Ya hemos hablado de eso», replicó Amira con frialdad. «Quizá deberíamos hablar de la frecuencia con la que tú y mi marido volvéis de fiestas de empresa». Talia palideció bruscamente. «Y a nosotros fue solo una vez», lanzó una mirada suplicante a Baxter. «Será mejor que le cuentes a Amira tus planes para tu nuevo puesto». Baxter se aclaró la garganta. «Sí, con el ascenso llegan nuevas perspectivas. Seré responsable de todo el proceso de reclamaciones de seguros en nuestra región. Es mucha responsabilidad, pero también muchas oportunidades». «¿Y mucho dinero?». Amira le llamó la atención.
¿Como un 7% en lugar de un 5%? La cara de Baxter se congeló. ¿A qué te refieres? Nada en particular. Amira se encogió de hombros. Solo me pregunto qué tipo de aumento salarial se consigue con un aumento así. El normal, dijo Baxter claramente receloso. Un 15%. Excelente, sonrió Amira mientras lo observaba ajustarse nerviosamente la corbata. ¿Y cómo está tu amigo RH? ¿También le han ascendido? Baxter se atragantó con el vino. No sé a quién se refiere. Disculpe. Talia se removió incómoda en su silla. Tengo que ir al servicio. Se apresuró a marcharse dejando a la pareja sola. Baxter se inclinó hacia Amira, con voz grave y amenazadora. No sé qué te estás imaginando, pero déjalo ya. Me estás arruinando una velada importante. ¿Yo? Amira se hizo la sorprendida. No soy yo quien ha traído a mi señora a cenar y te ha llamado camarero. Talia no. Baxter hizo una pausa. No es lo que tú crees. ¿Así? ¿Cómo? Ilumíname, por favor. Talia es una socia importante. Estamos trabajando en un proyecto serio, y en cuanto a esa broma. Hizo un gesto de fastidio con la mano. Hice un chiste malo, lo siento, pero le estás dando mucha importancia. Amira miró a su marido con atención. Antes podía leerle como a un libro abierto. Conocía cada expresión de su cara, cada tono de voz. Ahora había un extraño sentado frente a ella, mintiendo con tal convicción que por un momento quiso creerle. He visto los documentos, Baxter, dijo en voz baja. ¿Y los mensajes? Se le heló la cara. ¿Qué documentos? En tu escritorio, en el escondite, correspondencia con Talia, registros financieros, instrucciones de RH, todo. Baxter se puso pálido, luego rojo. Sus manos se cerraron en puños. ¿Revisaste mis cosas? Lo encontré por casualidad. Buscaba formularios de impuestos, ¿recuerdas? No es lo que piensas. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Son documentos confidenciales de la empresa. No puedo hablar de ellos y menos aquí. Por supuesto, asintió Amira. ¿Y los mensajes de Thalía sobre lo mucho que te echa de menos también son un secreto de empresa? Baxter se pasó la mano por la cara. Mira, podemos hablar de esto en casa. Este no es el momento ni el lugar. Creo que sí lo es. Amira se reclinó en su silla. ¿Por qué me has invitado aquí esta noche? ¿Por qué has hecho de esta cena una farsa? Baxter tragó saliva y se enderezó. Quería reconciliación. Nos habíamos distanciado y pensé que, si salíamos juntos como solíamos hacer, con tu amante en la misma mesa, Amira sonrió amargamente. Una extraña forma de reconciliación. Thalía no. Volvió a hacer una pausa al notar que la rubia regresaba. Hablaremos en casa. Thalía tomó asiento, sonriendo insegura. ¿Va todo bien? Bien. Baxter sonrió tenso. Amira me estaba diciendo lo mucho que aprecia lo acogedora que es nuestra casa. Ah, sí. Thalía retomó el tema con entusiasmo. He visto fotos de tu salón. La chimenea es impresionante. Y esos muebles de época. ¿Fotos? Preguntó Amira, sintiendo un escalofrío. ¿Qué fotos? Balbuceó Thalía, lanzando una rápida mirada a Baxter. Las que Baxter mostró en su teléfono, cuando estábamos discutiendo. El diseño de la oficina. Ya veo. Amira desvió la mirada hacia su marido. Fue muy amable por su parte. Baxter dio un sorbo a su vino en silencio, evitando mirarla. Amira podía sentir la ira acumulándose en su interior, no feroz y consumidora, sino fría y calculadora. Todo encajaba en su sitio. Baxter no solo la engañaba con una colega, la había llevado a su casa, le enseñó fotos, probablemente compartió su vida amorosa, se burló de ella. Y ahora este humillante asunto de la Biao, delante de la amante, con la que la había llevado al restaurante, como mostrando su poder sobre ambas mujeres. «Tengo que ir al baño», dijo Amira poniéndose en pie. «No me eches de menos». Se dirigió al aseo de señoras,
pero al pasar junto a la cocina, giró por un pequeño pasillo donde vio una salida de servicio. Al detenerse ante la puerta de incendios, Amira sacó su teléfono. Baxter no era el único con contactos en esta ciudad. En sus años de servicio, había llegado a conocer a casi todos los que llevaban uniforme en Council Bluffs, incluidos los que investigaban delitos financieros. Encontró el contacto adecuado y pulsó el botón de llamada. Después del tercer pitido, contestaron al otro lado. Owen Pruitt al habla. Owen, soy Amira Fleming, bajó la voz. Disculpa el retraso, pero necesito tu ayuda. Es en relación con un posible fraude en Midland Insurance. Amira se llevó el teléfono a la oreja, apoyada en la fría pared del pasillo de servicio. El corazón le latía tan fuerte que temía no poder oír la voz de Owen. «Amira, ¿qué te ocurre?» La voz de Pruitt sonaba preocupada. «¿Te encuentras bien?» «Sí, yo...» respiró hondo. «Físicamente estoy bien, pero necesito hablar contigo. Es urgente». Por supuesto, el tono de Owen se volvió profesional. ¿Has dicho algo sobre el fraude de Midland Insurance? Sí. Amira miró a su alrededor, asegurándose de que el pasillo estaba vacío. Se trata de mi marido, Baxter. Trabaja allí como subdirector de prestaciones de seguros. ¿Baxter Fleming? Owen guardó silencio un momento. Continúa. Amira respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Ahora era el momento de dejarlo todo. Bastaba con decir que había cometido un error, que se trataba de un malentendido. Pero la escena del restaurante volvió a presentarse ante sus ojos. La sonrisa condescendiente de Baxter, su Belle Dave, la risa de Thalía. Y tras ellas, dos sombras, los años de sus mentiras y, tal vez, el crimen. Encontré los documentos, dijo con firmeza, en el despacho de su casa. Hay correspondencia con alguien llamado RH, estados financieros, datos alterados de reclamaciones al seguro. Parece que están inflando los pagos y embolsándose la diferencia. ¿Estás seguro? La voz de Owen se puso tensa. Es una acusación grave, Amira. Por supuesto, se tapó los ojos al recordar el contenido de los documentos. En una de las cartas, el tal RH escribe que su participación aumentará del 5 al 7%, y menciona que los auditores no encontraron nada. Hubo una fuerte exhalación al otro lado de la línea. «Maldita sea», murmuró Owen. «Sabes, es una coincidencia, si se me permite decirlo. Llevamos meses investigando Midland Insurance». «¿Qué?» Los ojos de Amira se abrieron de par en par. ¿En serio? Sí. Bajó la voz Owen como si él también temiera que lo escucharan. Hemos recibido varias denuncias anónimas de pagos sospechosos e indicios de una trama de sobornos en la que estaban implicados varios empleados de las compañías de seguros y de reparaciones, pero faltaban pruebas concretas. Y ahora puede que las tenga. Amira sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Owen, no sé qué hacer. Es mi marido, pero si está infringiendo la ley, es grave, terminó Owen por ella. Mira, entiendo la posición en la que estás, pero si tu información concuerda, estamos hablando de un gran fraude, de millones de dólares probablemente. Amira cerró los ojos, imaginando las consecuencias: arresto, juicio, prisión. Para Baxter, el hombre con el que había vivido durante 8 años, compartiendo cama, planeando un futuro, soñando con hijos. ¿Sigues ahí? La voz de Owen la devolvió a la realidad. Sí, tragó saliva, solo dándose cuenta de la magnitud del asunto. Mira, el tono de Owen se suavizó. Sé que no es fácil, pero recuerdas a la familia Donahue, ¿no? Amira lo hizo. Hacía 3 años había recibido una llamada de Margaret Donahue, una anciana cuya casa había quedado parcialmente destruida por la rotura de una tubería de agua. La compañía de seguros se había negado a pagar el siniestro, alegando algunas condiciones en la letra pequeña. La familia estaba a punto de perder todas sus posesiones.
En ese momento, Amira no se limitó a enviar a los servicios de emergencia. Se puso en contacto con Owen, que estaba trabajando en un caso de prácticas desleales de seguros. Al final, su intervención había salvado de la ruina no solo a los Donaues, sino a docenas de familias más. «Lo recuerdo», respondió en voz baja, «pero esto es diferente. Se trata de mi marido, que puede estar implicado en un fraude que está haciendo sufrir a gente como los Donahue», dijo Owen en voz baja. «No te estoy presionando, Amira. La decisión es tuya. Pero si tienes información que pueda ayudar a la investigación, me gustaría». Amira se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas le flaqueaban. De repente, una imagen apareció ante sus ojos. Baxter, sonriendo condescendiente, señalándola. «Mi pequeña camarera». Y a su lado estaba Thalía, riéndose de la humillación de la otra mujer. «¿Qué queréis?», preguntó con decisión. «Sería ideal conseguir los originales de estos documentos o copias de ellos», dijo Owen, «pero me doy cuenta de que puede ser difícil». «Hay una caja fuerte en su despacho». Amira recordó la pequeña caja metálica oculta tras el cuadro. «Nunca me ha interesado lo que hay dentro, pero quizá haya más documentos. Esconde papeles importantes. ¿Sabes la combinación?». «No, pero…». Amira lo pensó. «Creo que podría reconocerla. Baxter no es muy creativo con las contraseñas y los códigos. Suele utilizar fechas significativas para él». «De acuerdo». Owen pareció considerar la situación. «Esto es lo que sugiero. No corras ningún riesgo ahora mismo. Vuelve con tu marido, actúa con normalidad. Mañana abriré un caso oficial y conseguiré todas las autorizaciones necesarias. Si puedes presentar los documentos, genial. Si no, encontraremos otra manera». «¿Y si se entera?», preguntó Amira en voz baja. «Si se da cuenta de que sospecho algo, ¿tienes un lugar seguro al que puedas ir? ¿Un amigo? ¿Familia?». «Sí, mi amiga Winnie. Vive cerca del centro». «De acuerdo». Owen se quedó callado. «Amira, sé que es mucho pedir, pero ¿estás segura de que quieres involucrarte? Es tu marido. Quizá haya otra manera». «No». Se enderezó Amira, sintiendo que su determinación se hacía más fuerte a cada segundo que pasaba. «Si está implicado en un fraude, quiero que responda. Te ayudaré, Owen». «Gracias», sonó genuinamente respetuoso. «Ten cuidado, y llámame mañana cuando estés solo». «De acuerdo». Amira respiró hondo. «Tengo que volver, me estarán buscando». «Buena suerte», dijo Owen antes de colgar. Amira colgó el teléfono sintiéndose extrañamente desolada. La decisión estaba tomada y ya no había vuelta atrás. ¿Había traicionado a su marido o había salvado a personas inocentes de ser estafadas? Ambos pensamientos parecían igualmente ciertos y angustiosos. Enderezando la espalda, se dirigió al servicio para asearse antes de volver a la mesa. El espejo reflejaba un rostro pálido con mirada decidida. Amira se arregló el maquillaje, respiró hondo y salió. Baxter y Thalía hablaban en voz baja sobre algo, inclinados uno hacia el otro al otro lado de la mesa. Cuando apareció Amira, se apartaron de inmediato, como niños sorprendidos gastando una broma. «Tardáis mucho», comentó Baxter, intentando ocultar su irritación tras una sonrisa. «Ya hemos pedido el postre». «Lo siento, había cola», mintió Amira tomando asiento. «¿De qué estabais hablando?». «De un nuevo proyecto de la empresa», respondió rápidamente Thalía. «Nada interesante, solo asuntos de negocios». «Ya veo», sonrió Amira. Ahora que la decisión estaba tomada, le resultaba más fácil interpretar el papel. «¿Y cuál es el proyecto, si no es un secreto?». Baxter y Thalía intercambiaron rápidas miradas. «Un nuevo sistema de contabilidad de clientes», dijo Baxter. «Detalles técnicos aburridos no te interesarán». «¿Y si me interesara?». Amira se apoyó la barbilla en la mano. «Dímelo, intentaré entenderlo». «De verdad, Amira», dijo Thalía riendo nerviosa. «Esto es increíblemente aburrido, incluso para nosotras». «De acuerdo». Amira se encogió de hombros.
Entonces dime, ¿cómo os conocisteis? En la oficina, supongo. Sí, asintió Thalía. Me incorporé a la empresa hace 1 año y medio, y Baxter fue uno de los primeros en darme la bienvenida. Muy amable por su parte, Amira dio un sorbo a su vino. Baxter siempre era atento con los nuevos empleados, sobre todo con las rubias guapas, murmuró el hombre mayor de la mesa de al lado, pensando que hablaba en voz baja. Su compañero le hizo callar, pero ya era demasiado tarde. Las palabras quedaron flotando en el aire. Thalía se sonrojó, Baxter frunció el ceño y Amira se rió. Sinceramente, con ganas, por primera vez aquella noche. Lo siento, se tapó la boca con una servilleta. Es que... la situación. No veo qué tiene de gracioso. Baxter parecía ofendido. Claro que no. Amira negó con la cabeza sin dejar de sonreír. Pero era lo mejor. Llegó el postre, un delicado tiramisú para Thalía y mousse de chocolate para Baxter. Amira rechazó los dulces y solo pidió café. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Midland Insurance, Amira?, preguntó Thalía, tratando claramente de cambiar de tema. ¿Yo? Amira enarcó las cejas, sorprendida. Yo no trabajo allí. Soy la despachadora del servicio 911, ¿recuerdas? Ah, sí, claro, se avergonzó Thalía. Lo había olvidado. Tanta información en una tarde. Efectivamente, asintió Amira. La noche está llena de descubrimientos. Baxter la miró con recelo. Hablando de trabajo, Amira se volvió hacia su marido. ¿No dijiste quién era RH? A juzgar por los documentos, una figura importante. Baxter se quedó helado con la cuchara en la boca. ¿RH quién? Por las cartas que encontré, respondió Amira con calma. El que escribió sobre aumentar la apuesta del 5 al 7%. El rostro de Baxter se puso pálido, luego carmesí. Bajó la cuchara antes de que llegara a su boca. No sé a qué se refiere. Roger Hope, soltó de pronto Thalía. Director de desarrollo de la central. Baxter, ¿no se lo has dicho a tu mujer? Fue él quien aprobó tu ascenso. Amira desvió la mirada hacia la rubia. Thalía sonreía, pero sus ojos delataban pánico. Sí, claro, Roger, carraspeó Baxter. Es que al principio no me di cuenta de a quién se refería. Rara vez firmaba con sus iniciales en documentos oficiales. ¿Eran documentos oficiales?, preguntó Amira inocentemente. ¿Los que encontré en el cajón de su escritorio? Amira. Baxter bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. No sé qué has encontrado ahí, pero lo discutiremos en casa. Aquí no. Por supuesto, cariño, sonrió ella. Lo que tú digas. El resto de la cena transcurrió en un tenso silencio, interrumpido de vez en cuando por los torpes intentos de conversación de Thalía. Baxter apenas probaba el postre, miraba el teléfono con frecuencia y parecía desear estar en cualquier sitio menos aquí. Cuando el camarero trajo la cuenta, Baxter pagó con su tarjeta corporativa, dejando una generosa propina. Ha sido un placer conocerte, Amira, dijo Thalía cuando salieron del restaurante. Espero volver a verte. Seguro que sí, le estrechó Amira la mano con firmeza. Quizá incluso antes de lo que crees. Thalía parpadeó incomprensiblemente y luego se volvió hacia Baxter. ¿Nos vemos mañana en la oficina? Sí, respondió él brevemente. Buenas noches, Thalía. Mientras la rubia se alejaba hacia su coche, Baxter se volvió bruscamente hacia Amira. ¿Qué ha sido eso? ¿Más pronto de lo que crees? ¿La estás amenazando? No, claro que no. Amira se encogió de hombros. Solo una pequeña charla. Mira. Baxter la agarró del codo tirando de ella hacia su coche. No sé qué tienes en la cabeza, pero te equivocas. Esos documentos que encontraste son parte de una auditoría interna. Estamos probando el sistema en busca de vulnerabilidades. Está autorizado por la dirección. ¿No es así? Amira liberó su mano. ¿Y tu relación con Thalía está autorizada por la dirección? No hay nada entre Thalía y yo. Baxter abrió la puerta del coche. Sube, hablaremos en casa. No.
Baxter se quedó helado. ¿Cómo que no? No voy a ir contigo. Amira dio un paso atrás. Llamaré a un taxi. Necesito pensar. No sea ridícula. Baxter intentó sonreír, pero le salió más bien una mueca. Es tarde. Sube al coche. He dicho que no. Amira cruzó los brazos sobre el pecho. No quiero hablar contigo ahora, y desde luego no quiero quedarme a solas contigo en el coche. ¿Me tienes miedo? Baxter parecía realmente asombrado. Amira, eso es ridículo. Soy tu marido. Y esa es la única razón por la que sigo aquí de pie hablando contigo. Sacó su teléfono. Voy a llamar a un taxi y me voy a casa de Winnie. Necesito algo de tiempo. Baxter negó con la cabeza. Te comportas como una niña. Todo esto puede resolverse con una conversación tranquila. Hoy no. Amira abrió la aplicación del taxi. Mañana. Tal vez. Baxter la miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera decidiendo si insistir o no. Luego, sus hombros se hundieron. De acuerdo, dijo cansado. Como quieras. Pero tenemos que hablar. Es un malentendido. Claro que es un malentendido, sonrió Amira con disgusto. Todo es siempre un malentendido cuando te pillan. No lo entiendes. Baxter sacudió la cabeza. Pero está bien. Haz lo que quieras. Llámame cuando te hayas calmado. Subió a su coche y se marchó, y Amira se quedó de pie delante del restaurante, esperando un taxi. El fresco viento primaveral agitaba el dobladillo de su vestido, pero ella apenas notaba el frío. En su interior se desataba una tormenta de emociones: ira, resentimiento, miedo, determinación. Su teléfono vibró. Un mensaje de Owen. ¿Va todo bien? Sí, respondió ella. Voy a casa de un amigo. Me pondré en contacto mañana. El taxi llegó 5 minutos después. Amira se sentó en el asiento trasero y dio la dirección de Winnie. Mientras el coche se alejaba, echó una última mirada al restaurante, el lugar donde acababa de pasar una página de su vida. Algo le decía que este nuevo capítulo no sería menos tumultuoso que el anterior, pero de lo que estaba segura era de que no habría vuelta atrás. Demasiadas mentiras, demasiada traición. Y si Baxter era culpable de lo que decían los documentos que había encontrado, que se hiciera justicia. Después de todo, ella no es una pequeña camarera. Es Amira Fleming, una mujer que salva gente todos los días con su trabajo, y se merece algo mejor. El teléfono volvió a vibrar. Una llamada de Baxter. Amira desestimó la llamada y apagó el sonido. Hablar tendría que esperar hasta mañana. Esta noche ya había sido bastante agitada. Se recostó en el asiento y vio pasar las calles nocturnas de Council Bluffs por la ventanilla. Hacía 10 minutos había hecho una llamada que probablemente arruinaría la carrera de su marido, y, extrañamente, no sintió ni una pizca de arrepentimiento, solo una tranquila y serena certeza de que había hecho lo correcto. Winnie Lawrence vivía en un acogedor piso de un dormitorio en el corazón de Council Bluffs, donde cada cosa tenía una historia, desde una cómoda antigua heredada de su abuela hasta una colección de figuritas de cerámica traídas de sus viajes. Amira y Winnie eran amigas desde el instituto, y era a ella a quien Amira había ido a ver aquella noche después del restaurante. «Quédate todo el tiempo que necesites», dijo Winnie, acomodándose en el sofá del salón. De todos modos, el dormitorio de invitados estaba vacío desde que Chase se había mudado. «Gracias». Amira aceptó agradecida el pijama que le ofrecían. «Espero que no tarde mucho, solo necesito pensar». «No me expliques nada». Winnie hizo un gesto con la mano. «Todos pasamos por crisis. Té, vino, charla sincera, elige tu arma». Amira sonrió débilmente. «Quizás solo un sueño». El día había sido ajetreado. «Lo que tú digas», asintió Winnie comprensiva. «Pero que sepas que estoy a tu disposición si me necesitas». Amira no durmió mucho aquella noche, dando vueltas en el sofá, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche. La llamada a Owen,
la humillación en el restaurante, la traición de Baxter. Todo formaba un nudo apretado que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. Por la mañana ya había tomado una decisión. Ayudaría en la investigación, costase lo que costase. El teléfono mostraba 8 llamadas perdidas de Baxter y una docena de mensajes que oscilaban entre la preocupación y el enfado. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Esto es ridículo, Amira. Tenemos que hablar. El último, enviado a las 4 de la mañana, le informaba de que estaba de camino a una reunión de negocios en Omaha y que volvería por la tarde. Perfecto. La casa estaría vacía. Amira llamó a Owen en cuanto el reloj marcó las 8 de la mañana. «Buenos días». La voz del investigador sonaba alegre a pesar de lo temprano que era. «¿Cómo está usted?» «Decidida», contestó Amira. «Baxter se ha ido a Omaha hasta esta noche. Puedo comprobar la caja fuerte». «¿Estás segura?» Podía oír la preocupación en la voz de Owen. «Es un riesgo». «Estoy segura», dijo con firmeza. «¿Qué buscas exactamente?» «Cualquier documento relacionado con las transacciones financieras de la empresa», respondió Owen. «Especialmente aquellos con nombres en clave o iniciales. Copia o fotografía todo lo que puedas». «De acuerdo». Amira miró el reloj. «Te llamaré cuando haya terminado». «Ten cuidado», dijo Owen antes de colgar. Winnie ya se había ido a trabajar, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. «Café en el termo, croissants en la panera. Llama cuando quieras». Amira se bebió el café, se comió medio croissant y se dirigió a casa. De camino, repasó mentalmente las posibles combinaciones de la caja fuerte. Baxter usaba unas cuantas contraseñas para todo: su aniversario, su cumpleaños, la fecha en que compró la casa. Algunas de ellas deberían funcionar. La casa la recibió en silencio. Todo tenía el mismo aspecto que hacía 2 días, excepto que había una taza de café añadida al fregadero, un rastro del desayuno matutino de Baxter. Amira subió al estudio, sintiéndose extrañamente tranquila. Sin dudas, sin miedo, solo con una firme resolución. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro de un velero, una copia chillona que Baxter había comprado en una venta y que, de algún modo, atesoraba. Amira apartó el cuadro y descubrió una pequeña caja de metal con cerradura digital. «De acuerdo», murmuró, «vamos a comprobarlo». Marcó su aniversario, 0407, un indicador rojo. Error. El cumpleaños de Baxter, 2302. Rojo otra vez. Amira se preguntó, ¿qué más podría ser importante para él? ¿La fecha en que compró la casa? Lo intentó. 1505. Error. Mierda. Se mordió el labio. Piensa, Amira. De repente cayó en la cuenta. La fecha en que Baxter había recibido su primer ascenso, un momento del que se sentía especialmente orgulloso. 1, 2, 1, 1. Una luz verde y un clic. «Bingo», susurró Amira, abriendo la puerta de la caja fuerte. Dentro encontró varias carpetas, un montón de dinero y una cajita de gemelos que le había regalado por su 5º aniversario de boda. Amira dejó a un lado el dinero y la caja y se concentró en los documentos. La primera carpeta contenía los documentos habituales: escrituras de la casa, pólizas de seguros, un contrato de coche. La segunda era más interesante: extractos bancarios de una cuenta que Amira desconocía. A juzgar por la cantidad de dinero que pasaba por ella, Baxter tenía ingresos extra que nunca mencionaba. En la tercera carpeta encontró lo que buscaba: documentos con el logotipo de Midland Insurance y la etiqueta Proyecto Aguamarina. En su interior había listas de clientes, cantidades pagadas y, lo que era más importante, la diferencia entre los pagos declarados y los reales. Junto a cada cantidad había un porcentaje y unas iniciales: BF, TH, RH y algunos nombres más que Amira no conocía.
Sacó su teléfono y empezó a hacer fotos página a página, intentando no perderse ni un detalle. Cuando llegó a la última página de la tercera carpeta, le llamó la atención otro documento, un acuerdo de confidencialidad firmado por Baxter y alguien llamado Roderick Hammond, RH. Así que se trata de él. Amira también hizo una foto de ese documento. Luego volvió a colocar todo en su sitio con cuidado, cerró la caja fuerte y colgó el cuadro. No había rastro de su presencia. Bajó las escaleras y miró la hora. Eran cerca de las 11. Le quedaban unas horas antes de que Baxter regresara. Amira decidió empacar algunas cosas. Una muda de ropa, artículos de tocador, documentos importantes. Pasara lo que pasara, no pensaba volver pronto. Cuando terminó de empaquetar, Amira llamó a Owen. «Tengo documentos», dijo sin preámbulos. «Muchos documentos, y sé quién es RH, Roderick Hammond». «¿Hammond?», silbó Owen. «¿Jefe de la oficina regional de Midland? Maldita sea, eso es serio». «Muy», estuvo de acuerdo Amira. «Hay un plan para distribuir los intereses de los sobrecargos. Baxter se lleva el 10%, Talia Hedges el 7%, Hammond el 25%. El resto se distribuye entre los demás participantes». «Eso es exactamente lo que necesitamos», sonaba entusiasmado Owen. «¿Puedes enviar las fotos?» Enseguida, Amira empezó a enviar las fotos a través del mensajero seguro que Owen había sugerido. «Pero eso no es todo. He encontrado extractos de una cuenta de la que no sabía nada. Se trataba de cantidades significativas». «Ya veo», dijo Owen en voz baja. «Amira, ¿te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás? En cuanto tenga esos documentos, el proceso se pondrá en marcha». «Entiendo», respondió ella en voz baja. «Haz tu trabajo, Owen». «De acuerdo», suspiró él. «Mantente en contacto. Y, Amira, gracias». Se desconectó y se sentó en el borde de la cama, mirando el dormitorio que había compartido con Baxter durante los últimos 3 años. Las fotos en las paredes, su bata en el gancho del baño, los libros que compartían en la estantería. Todas esas pequeñas cosas que formaban su vida juntos parecían ahora parte del mundo de otra persona. Sonó el timbre. Amira se sobresaltó. No esperaba a nadie. Bajó las escaleras con cautela, miró por la ventana y vio a Owen en el umbral. «¿Qué haces aquí?», preguntó abriendo la puerta. «He pensado que era mejor que vinieras a buscarme», dijo Owen con semblante serio. «Las cosas van más deprisa de lo que pensaba. Tenemos una orden de registro para las oficinas de Midland Insurance. La operación comenzará dentro de 1 hora». «¿Tan rápido?», Amira parpadeó sorprendida. «Tus fotos eran la última pieza del rompecabezas», explicó Owen. «Llevamos meses siguiéndolas. ¿Has recogido tus cosas?» «Sí. Vamos a casa de tu amigo». «¿Y Baxter?», preguntó Amira, entrando en el coche de Owen. «Lo llamarán para interrogarlo en cuanto vuelva de Omaha», respondió el investigador. «Probablemente esta noche». Amira asintió en silencio, mirando la casa por la ventanilla trasera. Extrañamente, no sintió pena ni arrepentimiento, solo cansancio y un vago alivio, como si por fin hubiera terminado la larga y angustiosa espera. «¿Se encuentra bien?», le preguntó Owen, echándole una rápida mirada. «Sí», sonrió débilmente. «Solo me doy cuenta de que mi vida acaba de cambiar radicalmente». «Lo entiendo», asintió Owen. «No es fácil, pero has hecho lo correcto, Amira». «Lo sé», se apartó de la ventana. «Es raro pensar que el hombre con el que compartí mi vida durante 8 años haya resultado ser así». «La gente puede sorprenderte», dijo Owen filosóficamente. «Y no siempre de forma agradable». Condujeron el resto del camino en silencio. Cuando llegaron a casa de Winnie, Owen ayudó a Amira a llevar las maletas al piso. «Te mantendré informada», dijo despidiéndose. «Si Baxter intenta ponerse en contacto contigo, no le digas dónde estás ni qué pasa. Dile que necesitas tiempo para pensar en tu matrimonio». «De acuerdo», asintió Amira.
Gracias, Owen, por todo. Sonrió brevemente y se marchó. Y Amira se quedó en el tranquilo piso de Winnie, sintiendo un extraño vacío en su interior. Habían pasado demasiadas cosas en los últimos 2 días, demasiadas traiciones, descubrimientos, decisiones. Sacó su teléfono y vio 3 mensajes nuevos de Baxter. El último le decía que regresaba antes de lo previsto. La reunión de negocios había terminado antes. Estaría en casa a las 4. Amira no contestó. Que las cosas siguieran su curso, que se hiciera justicia. Pasó el día en un extraño aturdimiento, ayudando mecánicamente a Winnie con las tareas domésticas cuando volvía del trabajo, e intentando no pensar en lo que estaba ocurriendo ahora en la oficina de Midland Insurance o en casa, donde probablemente Baxter había descubierto su ausencia. Sobre las 6 de la tarde llamó Owen. Han llamado a Baxter para interrogarle. Ahora está en la comisaría. ¿Cómo está?, preguntó Amira sorprendida de sí misma. ¿Por qué le importaba? Confundida, respondió Owen. Intenta negarlo todo, pero las pruebas son demasiado sólidas. Hemos encontrado más documentos en su despacho que respaldan el plan, y tenemos a Hammond bajo custodia. ¿Italia? También bajo interrogatorio, dijo Owen en voz baja. Ella no tardó en quebrarse. Dijo que era solo una ejecutora y que desconocía la magnitud de la operación. Por supuesto, sonrió Amira con amargura. Tiene que salvar el pellejo. De un modo u otro, este es el final de su plan, concluyó Owen. Es probable que Baxter salga hoy en libertad bajo fianza, pero ya está suspendido. La investigación oficial no ha hecho más que empezar. Ya veo, suspiró Amira. Gracias por avisarme. De nada, pude oír la calidez en su voz. Mantente a salvo ahí fuera y llámame si necesitas algo. Aquella noche, mientras ella y Winnie estaban sentadas frente al televisor, tratando infructuosamente de concentrarse en alguna película romántica, sonó el teléfono. Baxter. ¿Quieres contestar?, preguntó Winnie. Amira negó con la cabeza, pero el teléfono siguió sonando insistentemente. Después del 5.º timbrazo, se dio por vencida. La voz de Baxter sonaba ronca, como si llevara mucho tiempo gritando. ¿Qué has hecho? ¿Ya? Ella enarcó las cejas, sorprendida, aunque él no pudo verlo. ¿De qué estás hablando? No finjas. Sonaba cansado y furioso. Me han interrogado durante 4 horas. Registraron la oficina, suspendido del trabajo, y el investigador sabía lo de los documentos en mi caja fuerte. ¿Cómo pudo enterarse si no fue por ti? Amira se quedó callada, sin saber qué decir. Parecía inútil negar lo evidente. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, continuó Baxter. Has arruinado mi carrera. Todo por lo que he trabajado durante años. Arruinaste tu propia carrera, replicó Amira en voz baja. Cuando decidiste participar en un plan fraudulento. No era un esquema fraudulento, dijo Baxter indignado. Son negocios, Amira. Así funciona esta industria. No, sacudió ella la cabeza, aunque él no pudo verla. Engañar a los clientes y malversar dinero no es negocio, es un delito. Dios, qué ingenuo eres, se rió Baxter con amargura. ¿Crees que tu amigo policía es mejor que eso? Solo busca un ascenso. Eres una herramienta cómoda. Amira sintió que la sangre le subía a las mejillas. No te atrevas a hablar así de Owen. Está haciendo su trabajo, no como tú. Oh, así que ahora es Owen. Baxter cambió a un tono sarcástico. ¡Qué bonito! ¿Desde cuándo sois tan amigos? Basta, suspiró Amira. Los dos sabemos que no se trata de eso. No intentes darle la vuelta a la tortilla. ¿De qué se trata entonces?, preguntó exigente. El hecho de que te llamara Blio era una broma, Amira, una broma estúpida. ¿Y por eso has decidido destruir mi vida? No, sacudió la cabeza. Lo que pasa es que me mentiste, engañaste, participaste en una trama criminal y probablemente lo has estado haciendo todo durante años. Lo de la camarera fue la gota que colmó el vaso. Se hizo el silencio al otro lado de la línea.
Entonces Baxter habló, y su voz sonaba diferente, más tranquila, con una nota de desesperación. Amira, escúchame. Admito que he cometido errores. Con Talia, fue estúpido. Una aventura. No significó nada. En cuanto al trabajo, sí, estuve involucrado en algunas operaciones dudosas, pero fue iniciativa de Hammond. Yo solo seguía órdenes. Y obtuve mi 10%, añadió Amira. Baxter dudó. Mira, podemos arreglar esto. Cooperaré con la investigación. Les contaré todo sobre Hammond. Retirarán los cargos contra mí, y tú y yo podemos empezar de nuevo, mudarnos a otra ciudad, olvidarnos de todo. Amira cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas acudían a su garganta. Una vez había amado a ese hombre, confiado en él, había hecho planes de futuro con él. No, Baxter, dijo en voz baja, no podemos empezar de nuevo. Hay demasiadas mentiras, demasiadas traiciones. Amira, por favor, podía oír la desesperación en su voz. No lo hagas, no me dejes ahora, te quiero. Si me quisieras, respondió ella en voz baja, no habrías hecho todo esto. Adiós, Baxter. Pulsó Vita y colgó el teléfono sintiéndose extrañamente tranquila. Era como si el gran peso que había estado soportando durante años hubiera desaparecido de repente. ¿Te encuentras bien?, preguntó Winnie en voz baja, poniéndole una mano en el hombro. Sí, sonrió Amira débilmente. Más o menos. Seguro que vuelve a llamar, advirtió Winnie. Lo sé, asintió Amira, pero no voy a contestar más. Ya está todo dicho. Se levantó y se dirigió a la ventana contemplando las luces del atardecer del Concejal Bluffs. En algún lugar, en una comisaría de policía, Baxter probablemente intentaba salvar lo que quedaba de su carrera. Y aquí estaba ella, empezando un nuevo capítulo de su vida. El teléfono sonó de nuevo, pero no era Baxter. Owen. Hola, dijo Amira, contestando el teléfono. Hola, sonó aliviado. Solo quería que supieras que Baxter ha sido puesto en libertad bajo palabra. Hammond sigue detenido, al igual que otros 2 implicados en el plan. Talia también ha sido puesta en libertad, pero no puede salir de la ciudad. Ya veo, asintió Amira. ¿Y ahora qué? La investigación sigue su curso, contestó Owen. Pero tenemos las pruebas básicas. Es solo cuestión de tiempo. Y Amira se tomó un momento. Hiciste bien. No mucha gente habría dado ese paso. Gracias, sonrió débilmente. Pero hice lo que tenía que hacer. Y aún así, insistió Owen, hizo falta valor. Se despidieron y Amira volvió con Winnie, que ya había preparado té y sacado galletas. Winnie le tendió una taza. ¿Qué vas a hacer ahora?, se preguntó Amira. El futuro, que ayer le había parecido claro y definido, ahora se extendía ante ella como una carretera imprecisa con muchas bifurcaciones. No lo sé, respondió con sinceridad. Primero, el divorcio, claro, y después, ya veremos. Siempre puedes quedarte aquí, sugirió Winnie. Todo el tiempo que necesites. Gracias. Amira le apretó la mano agradecida. Eres una amiga de verdad. Se sentaron en un acogedor silencio, bebiendo té y mirando por la ventana la ciudad nocturna. Por primera vez en mucho tiempo, Amira no sintió ansiedad ni miedo, sino una extraña tranquilidad. Era como si la tormenta que había estado azotando su interior durante mucho tiempo se hubiera calmado por fin, dejando tras de sí un cielo despejado. Sí, acababa de arruinar la carrera de su marido, pero eligió ese camino cuando eligió quebrantar la ley, y cuando eligió traicionar su confianza engañándola con una colega, y cuando la humilló delante de su amante llamándola baby. El teléfono vibró. Un mensaje de Baxter. Esto no ha terminado. Hablaremos, quieras o no. Amira borró el mensaje sin contestar. Esto ya era el final para ella. El fin de las mentiras, la manipulación y la traición. Y el comienzo de algo nuevo. Aún no sabía qué era, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una extraña y estimulante expectación.
Pasó una semana. Amira siguió quedándose con Winnie, ausentándose del trabajo. Necesitaba tiempo para asimilar la situación y ordenar sus pensamientos. Baxter seguía llamándola y escribiéndole, pero ella ignoraba sus intentos de ponerse en contacto con ella. ¿Qué más había que decir? Todas las palabras ya habían sido dichas en su última conversación. El jueves por la mañana, cuando Winnie se iba a trabajar, sonó el timbre. Amira, vestida con unos pantalones caseros y una camiseta, con una taza de café en la mano, se dirigió a la puerta y miró por la mirilla. En el umbral estaba Baxter. Su primer instinto fue no abrir, pero algo en su aspecto, el traje arrugado, el pelo revuelto, las ojeras, la hizo cambiar de opinión. Parecía un hombre que no había dormido en días. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, abriendo la puerta pero sin quitar la cadena. «Necesito hablar contigo». Baxter no sonaba agresivo, más bien cansado. «Por favor, Amira, 5 minutos». Dudó. Por un lado, no quería verlo. Por otro, tal vez una conversación cara a cara ayudaría a cerrar por fin este capítulo. 5 minutos, aceptó, quitando la cadena. Ni uno más. Baxter entró en el piso, mirando a su alrededor con curiosidad. En 8 años de matrimonio, nunca había estado en casa de Winnie. Siempre se excusaba cuando Amira le proponía que fueran juntos. «Bonito lugar», dijo, arrastrando los pies torpemente en medio del salón. «¿Has venido a hablar del interior?». Amira cruzó los brazos sobre el pecho. «Tienes 5 minutos, Baxter. Habla». Suspiró y se pasó una mano por el pelo, un gesto que antes le había parecido encantador. Ahora solo le resultaba irritante. «Quería disculparme», empezó. «Por todo. Por Thalía, por mentir, por...» vaciló. «Por llamarte camarera». «De acuerdo», asintió Amira. «Acepto tus disculpas. ¿Ya está?» «No», Baxter negó con la cabeza. «También quería decirte que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Traicioné tu confianza y me pagaste con la misma moneda». «No traicioné tu confianza», replicó Amira. «Solo denuncié un delito. Llámalo como quieras», se encogió de hombros. «Pero ambos sabemos que era más que eso. Querías vengarte, por Thalía, por la forma en que te traté». Amira permaneció en silencio. Tal vez había algo de verdad en lo que decía, pero solo una fracción. ¿Y sabes qué?, Baxter continuó. «No te culpo, me lo merecía. Pero, Amira», dio un paso hacia ella, «aún te quiero, y estoy dispuesto a arreglar las cosas». «¿Arreglar las cosas?», alzó las cejas, incrédula. «¿Cómo vas a compensar años de mentiras, la traición, el caso criminal que se ha abierto contra ti?» «Estoy cooperando con la investigación», dijo Baxter rápidamente. «Les conté todo sobre Hammond, el plan, cómo funcionaba. Podrían reducir los cargos contra mí, tal vez incluso a libertad condicional. Y entonces podríamos mudarnos, empezar de nuevo en otra ciudad». Amira lo miró, sin dar crédito a lo que oía. ¿De verdad creía que era tan fácil? ¿Que podía borrar el pasado como una raya equivocada con una goma de borrar? «No, Baxter», sacudió la cabeza. «Eso no va a ocurrir. Voy a pedir el divorcio». Su rostro cambió. La esperanza se transformó en decepción y luego en ira. «Entonces, ¿eso es todo?», sonrió amargamente. «¿Arrojar 8 años de matrimonio? ¿Por qué? ¿Por un error? ¿Un error?». Amira enarcó las cejas con incredulidad. «Me engañaste con Thalía durante al menos 1 año y medio. Formabas parte de un plan fraudulento. Me mentiste todos los días. No es un error, Baxter, es un patrón. Todo el mundo comete errores», insistió. «Nadie es perfecto, ni siquiera tú. La diferencia es», dijo Amira en voz baja, «que yo nunca te he traicionado, nunca te he mentido, nunca he infringido la ley y, desde luego, nunca te he humillado delante de los demás». Baxter apretó los puños y por un momento Amira temió que fuera a golpearla, pero en lugar de eso se limitó a bajar la cabeza.
¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó tras una pausa. Thalía me abandonó. En cuanto empezaron los problemas, se distanció inmediatamente. Ni siquiera contesta al teléfono. No me extraña, se encogió de hombros Amira. Te utilizó igual que tú a mí. No te estaba utilizando, exclamó Baxter. Te quería. Todo lo que hice fue por nosotros. ¿Por nosotros? Amira se rió amargamente. ¿Por eso te acostaste con Thalía? ¿Por eso me ocultaste dinero? ¿Por eso me humillaste en el restaurante? Fue una broma estúpida, se salpicó las manos. ¿Cuántas veces podemos hablar de esto? No se trata solo de la clase. Amira sacudió la cabeza. La cuestión es que demostró tu verdadera actitud hacia mí. No me respetas, Baxter. Nunca lo has hecho. Se quedó callado, como si fuera incapaz de encontrar un argumento. Luego sus hombros se desplomaron. ¿Qué puedo hacer para que cambies de opinión?, preguntó en voz baja. Cualquier cosa, Amira. Haré cualquier cosa. Nada, negó con la cabeza. Solo vete y acepta que se acabó. ¿Por qué hay alguien más?, preguntó de pronto alzando los ojos. ¿Ese policía, Pruitt? ¿Estás con él? No, respondió Amira con brusquedad. Pero, aunque lo estuvieras, no es asunto tuyo. Así es, sonrió Baxter con amargura. Por eso me lo has puesto tan fácil para delatarme. Ya tenías un sustituto preparado. Basta. Amira se frotó las sienes con cansancio. Estás diciendo tonterías. No hay nada entre Owen y yo. Pero ya te gustaría que lo hubiera, insistió Baxter. Te he visto hablar de él. Owen esto, Owen aquello. ¿Desde cuándo le tienes echado el ojo? ¿Desde que le ayudaste con el caso Donahue? Ya basta, alzó la voz Amira. Estás cambiando la culpa. Intentas hacerme parecer una traidora para justificar tus acciones. ¿No es cierto? Dio un paso hacia ella. Arruinaste mi carrera, mi vida, por un estúpido rencor y un enamoramiento de un policía. Arruinaste tu propia vida, replicó Amira en voz baja. Cuando decidiste engañar a la gente, cuando decidiste engañarme a mí, cuando decidiste que las reglas no eran para ti. Baxter la miró fijamente durante unos largos segundos y luego asintió lentamente. De acuerdo, dijo en voz baja. Lo entiendo, se acabó. Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo a medio camino. Sabes, dijo sin volverse, yo te quería, a mi manera, pero supongo que no fue suficiente. No, asintió Amira, no fue suficiente. Cuando la puerta se cerró tras Baxter, Amira se hundió en el sofá, sintiéndose extrañamente vacía. Era como si le hubieran drenado todas las emociones, dejándole solo un silencioso vacío. No era tristeza ni alivio, sino más bien una tranquila aceptación de lo inevitable. Sacó el teléfono y llamó al abogado que Winnie le había recomendado. Era hora de iniciar el proceso de divorcio. Los meses siguientes pasaron como un borrón. Amira volvió al trabajo, encontró un pequeño piso cerca del centro e inició los trámites del divorcio. Baxter no se defendió. Quizá se dio cuenta de que era inútil, o quizá estaba demasiado ocupado con sus problemas legales. La investigación en Midland Insurance estaba cobrando fuerza. Además de Baxter, Thalía y Hammond, otros empleados estaban bajo sospecha. Los medios de comunicación bautizaron el caso como el escándalo de la aseguradora del concejal Bluffs y ocupó las portadas de los periódicos locales. Owen mantenía a Amira regularmente informada de los avances de la investigación y a veces se dejaba caer por allí después del trabajo con café y actualizaciones. Su relación seguía siendo estrictamente profesional, aunque Amira no podía evitar notar lo cariñosamente que la miraba en ocasiones. El divorcio concluyó al cabo de 4 meses, un tiempo récord dadas las circunstancias. Baxter había aceptado todas las condiciones, incluido el reparto de bienes. Se vendió la casa y se repartió el dinero. Amira solo se quedó con sus objetos personales y algunos recuerdos. El día que recibió los papeles del divorcio, Owen la llamó con noticias del caso.
Hammond ha llegado a un acuerdo con la investigación, informó. Entregó a todos, incluyendo a varios altos cargos de la oficina central. Baxter se enfrenta a 3 o 5 años. Ya veo. Amira no sabía cómo sentirse. Baxter merecía ser castigado, pero la idea de que el hombre con el que había pasado 8 años acabara en la cárcel seguía siendo dura. ¿Italia? Lo más probable es que esté en libertad condicional, respondió Owen. En realidad era una pieza menor en este plan. Un peón usado, si quieres. Como yo, dijo Amira en voz baja. No, objetó Owen con firmeza. Nunca fuiste un peón. Fuiste una víctima. Ella sonrió débilmente. Gracias, Owen, por todo lo que has hecho. Es mi trabajo, se calló. Pero no lo hice solo por motivos profesionales. Me alegro de haber podido ayudarte. Su conversación se vio interrumpida por otra llamada, de Winnie, que insistía en una cena de celebración para conmemorar la restauración de la libertad. Amira aceptó, aunque no le apetecía celebrarlo. Pasaron otros 2 meses. La vida iba tomando poco a poco un nuevo rumbo. Amira se estaba acostumbrando a la soledad, al silencio en el piso, a la ausencia de la necesidad de informar a alguien sobre sus planes. Era extraño, desacostumbrada, pero no tan malo como había temido. Una noche, al volver del trabajo, encontró un periódico en el buzón, doblado de forma que el titular rezaba: «Sentencia por fraude al seguro». Amira se llevó el periódico al piso y, sentada en el sofá con una taza de té, empezó a leer. El tribunal condenó a Roderick Hammond a 7 años de prisión. A Baxter le cayeron 4 años, con posibilidad de libertad condicional en 2. A Talia Hedge le impusieron una condena condicional y una multa. Otros acusados en el caso recibieron condenas diversas. Amira dejó el periódico a un lado, sintiéndose extrañamente tranquila. Se había hecho justicia. El precio había sido alto. Su matrimonio, sus planes de futuro, su confianza en la gente. Pero quizá había merecido la pena. Sonó el teléfono. Amira miró la pantalla. El número de Baxter. Llamaba desde la colonia penal. Dudó, pero contestó. «Hola». La voz de Baxter sonaba cansada pero tranquila. «Ya te habrás enterado». «Sí», respondió ella. «Acabo de leerlo en el periódico». «4 años», sonrió con maldad. «Podría haber sido peor, dadas las circunstancias». «Sí». Amira no supo qué más decir. Solo quería... Baxter guardó silencio. «Decir que no te guardo rencor. Hiciste lo correcto. Y ahora me doy cuenta». Amira parpadeó sorprendida. Era lo último que esperaba oír. «Gracias», dijo en voz baja. «Siento que haya tenido que acabar así». «Yo también», suspiró. «En estos meses me he replanteado muchas cosas y me he dado cuenta de que realmente te traté mal. Te merecías algo mejor». «Todos cometemos errores», dijo Amira, sorprendida por sus propias palabras. «Sí», sonrió con amargura. «Solo que algunos errores cuestan más que otros». Hablaron durante unos minutos más, incómodos, tensos, pero sin ira ni recriminación. Entonces Baxter dijo que se le acababa el tiempo. «Buena suerte, Amira», dijo por último. «Eres un buen hombre, mejor de lo que yo merecía». «Cuídate, Baxter», respondió ella. «Y espero que encuentres tu camino». Cuando la llamada terminó, Amira sintió que un gran peso caía de sus hombros. El último hilo que la ataba a su pasado había sido cortado. Ahora era verdaderamente libre. Se levantó y se acercó a la ventana para contemplar el atardecer de la ciudad. Council Bluffs nunca había sido especialmente hermosa ni notable, pero ahora, a la luz del sol poniente, parecía casi mágica. O tal vez solo había cambiado su visión del mundo. Sonó el timbre. Amira se apartó de la ventana y fue a abrir, preguntándose quién podría ser. Owen estaba en el umbral, con vaqueros y un jersey en lugar de su habitual traje de trabajo. «Hola», sonrió. «Espero no interrumpir». «No», negó Amira con la cabeza. «Entra».
Owen entró con un pequeño ramo de flores silvestres en la mano. «Son para ti», le tendió. «Pensé en pasarme para darte la noticia en persona, aunque probablemente ya lo sepas». «Sí», aceptó Amira sintiendo que sus mejillas se calentaban ligeramente. «Gracias. Y por las flores y por todo lo demás». «De nada», sonrió avergonzado. «¿Cómo está usted?» «Bien», se sorprendió Amira al darse cuenta de que decía la verdad. «Extraño, pero bien». «Me alegra oírlo». Owen se quedó callado, como si estuviera ordenando sus ideas. «Mira, sé que probablemente sea demasiado pronto y que acabas de pasar por una mala racha, pero ¿te gustaría cenar conmigo este viernes?» Amira lo miró fijamente, sintiendo una cálida sensación en su interior. No era pasión, no estaba enamorada, solo una tranquila alegría ante la presencia de un buen hombre, un hombre en quien confiaba. «Me encantaría», respondió ella, sonriendo. «¿Te encantaría?» Owen pareció sorprendido, como si hubiera esperado un rechazo. «Es maravilloso. ¿Te recojo a las 7?» «A las 7 está bien», asintió Amira. «¿A dónde vamos?» «Hay un sitio nuevo en Main Street», dijo Owen. «Comida italiana. Dicen que la pasta está buenísima». «Suena divertido», sonrió Amira. «Estoy deseando ir». Owen se quedó unos minutos más, hablando de los detalles del caso y de las últimas noticias, y luego se marchó, prometiendo llamar mañana. Amira cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda en ella, sin dejar de sonreír. No sabía a dónde la llevaría este camino. Probablemente a ningún sitio en especial. Quizás solo fuera una cena entre dos personas que se respetaban, o tal vez el comienzo de algo nuevo y bueno. Amira se apartó de la puerta y colocó las flores en un jarrón. La vida continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, miró al futuro con esperanza y no con ansiedad. Se había mantenido firme, había tomado la decisión difícil pero correcta, y ahora estaba lista para seguir adelante. Después de todo, no era una pequeña camarera, era Amira Hadis, una mujer que había encontrado la fuerza para cambiar su vida con una llamada telefónica,